desde diciembre del 2019 que el coronavirus circula por el mundo. En la medida que fueron pasando los días, comenzó a llamar la atención de la población y autoridades, y en poco más de 3 meses se convirtió en una pandemia que tiene al borde del precipicio a muchos países del mundo. En Occidente, Italia, España y Estados Unidos son los principales afectados. Esto es cuarentena, COVID-19 y política internacional, el ajedrez político detrás de la pandemia. Hoy tendremos aquí en este panel a una serie de expertos quienes nos darán su versión y opinión acerca de esta emergencia. Bueno, damos la bienvenida entonces. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Muy bien. Tenemos hoy día entonces, como ya le decía, a Elena Vázquez, abogada especialista en defensa de derechos de los migrantes, además de pertenecer al turno de Oficina de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. También tenemos a Manuel Jaimes. ¿Qué tal, Manuel? Politólogo, máster en Comunicación y Marketing Político de la Universidad Complutense de Madrid, además del profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia y cofundador de la consultoría ROA Comunicaciones. También tenemos Lucas Vargas. ¿Cómo estás, Lucas? Bien. Él es periodista y doctorado en estudios comparados sobre las Américas en la Universidad de Brasilia. Y también tenemos al doctor Yago Quiñones, que además es sociólogo e investigador de la Universidad de Brasilia. Buenas tardes, Yago. Buenas tardes. Bueno, como les decíamos, acá en Cuarentena, hoy día les vamos a dar una mirada con diferentes opiniones de estos expertos acerca de la contingencia que nos trae el coronavirus en todo el mundo. Partamos, ¿cuál es tu primera valoración, Manuel? Bueno, sobre el papel de las principales potencias. Correcto. Bueno. Tu primera valoración en general. No, pues lo que tenemos es que en efecto tenemos una crisis bastante grave que pone en entredicho todo el sistema internacional, ¿no? Las organizaciones internacionales, la sociedad internacional y el papel mismo de las potencias. Como sabemos, pues como dijiste al comienzo, si bien esto se reportó el primer caso en diciembre, solo hasta ahora, hasta marzo, fue 11 de marzo, si no estoy mal, fue que la Organización Mundial de la Salud logró prender las alarmas sobre una pandemia mundial. Antes de eso nos enteramos, vimos en enero unos pocos casos, pero nadie prestaba suficiente atención al respecto, ¿no? Parecía que esto era una cuestión pues preocupar por la anterior pandemia que había sido la gripe H1N1, que fue en el 2009 y que no tuvo un impacto ni parecido a este, ¿no? El impacto fue bastante menor. Creo que... Correcto. Sí. Sí. Cuéntame, Elena, ¿cuál es tu impresión de una primera valoración en general de esta pandemia mundial? Bueno, pues hola a todas y a todos. Yo lo veo de una forma incluso mucho más global. Yo creo que con el cambio climático, las armas nucleares, el hambre, la falta de medicamentos, el drama de las migraciones y ahora esta crisis del COVID-19, es obvio y se nos pone muy claro y se nos repite y se nos pone enfrente otra vez la realidad del mundo. Una realidad que está muy desajustada, se evidencia un desajuste muy grande entre la realidad del mundo y la forma jurídica y política con la que tratamos de gobernarlo, ¿no? Otra cosa muy importante, creo que el error más grande, si podemos hablar de errores en una situación tan compleja y tan nueva y tan diferente, es la magnitud de la catástrofe. Creo que ningún país, ninguna potencia, nadie vio lo que se venía, en realidad. Y también creo que es muy importante para analizar todo esto, que creo que nadie podemos saber lo que se viene.
sí sabemos que es una crisis muy grande, que ha puesto en evidencia deslealtades, lealtades, las verdaderas fortalezas de los países y de los supuestos países avanzados, ¿no? Y también la fortaleza de la gente. Entonces creo que esto va a ser un test muy importante que, como siempre, vamos a poder reutilizar para cambiar las cosas hacia bien o, por desgracia, y quizás sea lo que pase, hacia peor. ¿Cómo lo, Yago, tú eres investigador de la Universidad de Brasilia, ¿cómo lo ves desde tu posición de investigador, toda esta pandemia mundial en general, valoraciones generales? Sí, realmente yo pienso que tal vez es una posibilidad obligada, ¿no?, para repensar muchísimas cosas, ¿no?, porque creo que desde la Segunda Guerra, digamos, todas las organizaciones surgidas, no solo, pero especialmente después de la Segunda Guerra, la ONU y todas las organizaciones azules, ¿no?, digamos, UNICEF, OIM, UNESCO, tenían una idea de mundo, ¿no?, una idea de mundo muy, muy interesante, muy responsable, pero que hace mucho tiempo no funciona. Hace mucho tiempo no funciona, no porque las ideas que estas organizaciones defiendan no funcionen más, sino porque el mundo en el cual fueron pensadas ya no existe más, ¿no? Y eso lo sabe casi todo el mundo, pero seguimos medio que ignorándolo, ¿no? Seguimos llevando adelante un sistema jurídico internacional que ya no da cuenta de lo que está sucediendo. Y tenía que pasar algo tan terrible y tan doloroso como una pandemia de este tipo para que nos toque sentarnos realmente a repensar ese sistema mundial institucional, pero también político, cultural, y etcétera, ¿no? Correcto. Lucas, y tu valoración inicial, ¿cómo lo ves toda esta pandemia mundial? No, coincido plenamente con quienes me antecedieron en la palabra. Primero, buenas tardes. Sí, efectivamente, ningún país, sea potencia, sea centro, sea periferia, está preparado para esto. Tuvimos elecciones desde 2009, que vino la H1N1, hasta 2019, que aparece, digamos, los primeros brotes de COVID-19. Hubo alrededor de otras enfermedades consideradas pandemias, el ébola, pero resulta que ningún país en elecciones se preparó, ningún candidato, ningún plan de desarrollo nacional, ningún plan nacional de desarrollo estaba preparado para una pandemia de esta. Ahora, es un momento de reflexionar como sociedad algunos hábitos que estamos teniendo, que son hábitos más que pensarlo en lo colectivo, es en lo individual, y eso es lo que, digamos, está generando también otra clase de caos en una crisis como la actual, ¿no? Para ningún país estaba preparado y los organismos multilaterales tampoco se prepararon para ello. Y ahora solamente estamos en discursos y cada país por su lado está intentando mirar qué solución da, está experimentando sobre la marcha. Vamos a ver cómo se puede, digamos, superar un momento de crisis, que es una crisis planetaria, y que es agudizado por un resto de situaciones más. Ya, vamos a ver, esto está claro, el futuro, lo cierto es que el futuro es totalmente incierto, sobre todo en muchos países. No obstante, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud destacó la importancia hace unos días atrás de mantener la información actualizada, lo que exige una comunicación frecuente y transparente con la sociedad, a modo de que la gente tenga credibilidad en el sistema. También, por otra parte, el Departamento de Emergencia de la Organización Panamericana de la Salud aseguró que el mayor número de contagios con la pandemia en el continente americano va a estar en 1 o 2 meses. También la Organización Mundial de la Salud también alerta la urgencia de detectar los casos asintomáticos para que no avance el virus. ¿Cuáles creen vosotros que es el papel de estos grandes organismos multilaterales? ¿Qué piensas tú, Yago? Sí, yo pienso que hay que repensar cuál es el sistema, ¿no? Ese sistema con S mayúscula que hablamos y lo tomamos por dado, cuando realmente vemos que la situación ha cambiado tanto que
tenemos, que no me malinterpreten, tenemos que apoyar a la Organización Mundial de la Salud, claro que sí, pero todas esas organizaciones, cuando hablamos del sistema, yo supongo que nos estamos refiriendo a Organización Mundial de la Salud, OPAS, ONU, inclusive OTAN, etcétera, ¿no? Ese sistema fue pensado dentro de un mundo que es totalmente diferente al que tenemos hoy. A ver, los procesos claramente son globales. Recuerden ustedes que a comienzo del siglo uno entraba a cualquier facultad de sociología, comunicación, antropología, economía, todo era globalización. Era la palabra de moda, llegó a ser inclusive un poco fastidioso. Se nos olvidó un poco como concepto, ¿no? Quedamos así un poco en el limbo. Y han surgido toda una serie de nuevas fuerzas, de fenómenos que pensábamos, por lo menos algunos de nosotros, que eran ultrapasados. Yo personalmente no pensaba tener que estar hablando, después de la Guerra Fría, tener que estar hablando de guerras por territorio, como está sucediendo en Crimea, estar hablando de guerras o de enfrentamientos religiosos, ¿no? De personas que pueden hacer apelo a Dios para curarse de una peste, y tampoco hablar de pestes. No eran todos conceptos que pensábamos que los habíamos superado, que ya no llegó a un punto. A partir de ahora vamos a hablar de derechos del hombre, que hoy en día justamente las feministas y los feministas dirían que está equivocado, porque serían los derechos del ser humano, ¿sí? Entonces estamos delante de una serie de cambios que nos tienen que hacer repensar qué es ese sistema, ¿no? El sistema, porque una de las bases de ese sistema, ¿no?, multilateral era, por ejemplo, que los derechos humanos era algo que tenemos que mantener, pero ya todos estamos de acuerdo, y las diferencias culturales eran una riqueza y no un obstáculo. Cuando estamos viendo hoy en día que muchas veces las diferencias locales y culturales de los países en algunos casos se oponen a ese sistema. Y era una cosa que pensábamos tal vez que ya era un punto de no regreso, y está sucediendo. Estamos teniendo que repensar ese sistema, ¿no? Correcto. ¿Y cuál es tu apreciación, Elena? Cuéntame acerca de tú estás en Madrid ahora, ¿cierto? Sí, yo estoy en Madrid. ¿Cuál es tu visión del papel de estos organismos multilaterales que tenemos con la Organización Mundial de la Salud? Hombre, para mí ahora mismo los organismos tienen que hacer un papel de transmisión de buenas prácticas. No sé si se me entiende. Uno de los errores que hemos cometido es no aprender de los que van por delante. Es decir, si esta crisis está teniendo un calendario que va de zona en zona del mundo, aprendamos de lo que ha pasado antes. Es obvio, entre China y Europa, es obvio lo que ha pasado. Veamos lo que ha pasado en China y en Corea y veamos lo que ha pasado en Europa. Por favor, es tan simple y tan obvio que yo no sé ya cómo decirlo en todas las redes, en todos los sitios, y creo que todos estamos de acuerdo en que ya lo poquito que sabemos de cómo se desarrolla el virus, de cómo se combate, pues aprendamos de las experiencias anteriores, ¿no? Eso lo primero. Lo segundo, para mí, la problemática de los organismos internacionales, todas las que trabajamos en este tema y tenemos contacto sabemos que están fallidos, que hay que repensarlos y que ahora mismo hay que pensar si realmente los Estados quieren ceder algo de soberanía, si quieren dar prioridades a valores, y recordar que mecanismos de derechos humanos o cartas de derechos humanos o convenciones de derechos humanos o de refugiados o de lo que sea, las hicimos para tener unos mínimos. No estamos cumpliendo estos mínimos. Entonces, ¿qué tenemos? Que volver a recordar que para que no haya guerras, para que no haya un caos mundial, tenemos que tener unos mínimos de cohesión, de solidaridad, etcétera, etcétera. Que es, por cierto, no sé si entro ya en el tema de la Unión Europea, que se evidencia totalmente su fracaso, ¿no? Ahí vamos a tratar, en el otro bloque, vamos a tratar... No hablamos de eso, pero nuevamente organizaciones que una vez más, para los que trabajamos con derechos humanos, se evidencia que no funcionan y que no son respetadas por los Estados, ¿no? Y que no es cuestión de quién es más fuerte, es cuestión de tenemos que tener unos mínimos y una cohesión social mínima y una solidaridad mínima
para poder vivir en paz, que es lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Es que es también para mí muy obvio. Correcto. Cuéntame, Manuel, Jaimes, ¿cuál es, por ejemplo, a través de la comunicación política, donde tú eres experto, cuéntame, ¿tú crees que los organismos multilaterales, la Organización de Estados Americanos, la misma Organización Mundial de la Salud, lo que estamos hablando, han cumplido un papel relevante en la población o se han dejado de estar por los países fuertes, por las potencias? O sea, ¿crees que han impulsado ellos, con esa autonomía, han impulsado medidas Mira, Andrés, en beneficio? Sí. Yo quiero retomar aquí algunas cosas que se han tratado. En efecto, hubo un cambio de paradigma de esas organizaciones internacionales, ¿no?, que se pensaron después de la Segunda Guerra Mundial y donde parecía que existía una sociedad global y esa organización iba a tener un papel destacado. Después de esto, ahora en el inicio de este siglo, como lo resalta Yago, nos encontramos que en efecto hay una vuelta a los nacionalismos y se pone en entredicho todo ese sistema internacional. Bien, si vamos a lo que ocurrió en China con el coronavirus, nos encontramos que hubo un sistema de alerta temprana, ¿no?, que era para que la Organización Mundial de la Salud funcionara rápidamente y pusiera en alerta a todo el mundo. No sucedió así. Pero sin embargo, hoy estamos hablando nuevamente de esas organizaciones internacionales. No podemos, aunque Trump se empeñe en el viejo paradigma nacionalista, lo mismo que Rusia cierre fronteras y todo el mundo, la única solución sea cerrar fronteras, hay un papel de organizaciones internacionales y la OMS está ganando ese papel relevante ahora mismo en todos los medios de comunicación. Y eso nos puede permitir plantear precisamente ese debate de qué tipo de organizaciones, de sistema internacional es el que necesitamos, porque claramente necesitamos uno, ¿sí? Quisiera llamar la atención sobre una cosa de la comunicación ahora mismo. Tenemos por un lado la comunicación de la OMS, una comunicación donde además llama a por favor no escuchar teorías de la conspiración, noticias falsas, etcétera, etcétera. Pero tenemos ahora una guerra comunicativa que está empezando en el relato entre lo que es Estados Unidos, Donald Trump, que lo va relajando, pero ahí escuchamos a Mike Pompeo hablar de que junto con Italia, con Reino Unido, con Alemania, con Francia, irían a culpar a China de esconder información o no, y querían culparlo de todo. Pues puede que haya tenido o no, ocultado información o no, pero se produce este relato y esa nueva guerra comunicativa que no ayuda realmente a avanzar como sociedad planetaria, ¿no?, como humanidad. Por el otro lado, China también va a responder. China tiene la teoría de que iría a ser Estados Unidos. Para no perder el hilo, quería saber la opinión, por favor, de Lucas Vargas, por favor. Cuéntame, tú sientes, perdona que te haya interrumpido, ahora vamos a ir con el bloque de las potencias. Cuéntame el rol de las potencias, cuéntame muy brevemente, por el tiempo, cuéntame tu opinión acerca de estos organismos multilaterales, Lucas, por favor. Sí, no, lo que pasa es que, retomando un poco la charla de Yago, el punto de Yago, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, se crea un mundo bipolar, pero con un proyecto que fuera hegemónico, y ese proyecto que fuera hegemónico sería un proyecto político, económico, que sería del sistema capitalista como tal. Y entonces este sistema implementó organismos multilaterales que permitieran, digamos, posesionar su punto de vista. Entonces aquí se intenta homogeneizar un mundo que es muy diverso, un mundo que es muy heterogéneo, y entonces resulta que, retomando lo que dice Elena, si no se aprende de los que están enfrente, por ejemplo, en China sucedió, China tuvo unas medidas. Ahora, ¿por qué el mundo occidental no quiso ver que Oriente consiguió, digamos, contrarrestar? O sea, hay diversidades. Entre esas diversidades implican unos comportamientos culturales y esa cultura permite también sobrevivir a un momento de crisis. Occidente quizás dijo no, nosotros de pronto tenemos la solución más efectiva y la de Oriente no sirve porque es muy represiva, porque esto. Entonces, en ese orden de ideas, ese mundo
que querían homogeneizar, pues vemos cuáles son los resultados, que si comparamos en el mismo tiempo China, Estados Unidos, China que tiene 5 veces la población estadounidense, Estados Unidos tiene el doble de casos reportados que China. Entonces, ¿qué medida fue más efectiva que justo eso? O sea, el número de muertes, por ejemplo, en Estados Unidos, con el nuevo coronavirus, superó el martes a las reportadas oficialmente por China. Eventualmente, donde se originó la pandemia. En Estados Unidos se han registrado hasta el momento 3.415 muertes de pacientes por COVID-19, mientras que en China 3.309 hasta hace unos días atrás. Por otra parte, España e Italia son los 2 países de la Unión Europea con más fallecidos a causa del coronavirus. ¿Cómo creen ustedes que lo han hecho puntualmente, retomando lo que decía Elena, también Manuel Jaimes, que lo hemos tomado, y ahora tú, Lucas, esto de las grandes potencias? ¿Cómo ven ustedes las acciones de las grandes potencias? Elena, continúame la idea de que te colgué de rato, perdóname. ¿Cómo ves tú el punto de vista de la Unión Europea, tú que estás en Europa? Bueno, yo nunca he sido muy fan de la Unión Europea ideada como está ideada, ¿no? Sí estoy a favor de esa unión, pero bueno, en otro sentido. Aún así, creo que la Unión Europea ha fracasado, los países del norte se han desmarcado, se han traicionado los principios básicos de solidaridad que existían en la Unión Europea, y la Unión Europea es que ni siquiera se queda ya en un mercado. Austria, Alemania, Holanda, displacentes con actuar al unísono, se desmarcan totalmente, y con lo cual se evidencia totalmente la Europa de dos velocidades, y se renuncia al capítulo, como digo, más importante de Europa, que es la cohesión económica, social y territorial, y la solidaridad entre países. Entonces, Europa podría haber sido un éxito y se va al limbo de los sueños perdidos definitivamente. Entonces, bueno, en ese sentido, España e Italia nos hemos quedado, como siempre, solos, como en muchas otras ocasiones, y se ve un panorama bastante difícil y bastante inestable, sobre todo, como decía al principio, porque no se sabe qué va a pasar, ¿no? Ya no saben, yo creo que no saben ni qué hacer los gobernantes. Sí que es verdad que en España tenemos la suerte de que, gracias a que el gobierno está compuesto por un partido del cambio, que es Unidas Podemos, se están haciendo se están tomando muchísimas medidas de urgencia para la ayuda social y económica. Se han parado los desahucios, se han parado los créditos hipotecarios, se han prohibido los despidos, se están continuamente todos los días sacando ayudas económicas para personas vulnerables, para pequeños negocios. Incluso se está pidiendo a las grandes corporaciones que arrimen el hombro y que un porcentaje de los salarios y de las ayudas sean pagadas por ellos, y se está decretando por ley. O sea que se están tomando respecto a medidas económicas, respecto a medidas sanitarias. Se ha visto como ha pasado en toda Europa, que muchos gobiernos de derechas han ido recortando derechos sociales, y uno de ellos era la sanidad. En España recientemente hemos tenido recortes muy grandes de sanidad, que no se hizo eco de lo que todas las organizaciones sociales y los partidos de izquierda decían de la gravedad de este asunto. Y se ha visto que España en temas muy importantes no está preparada para afrontar grandes crisis. Por otro lado, se está aprovechando esto para que haya un ataque muy grave de los partidos de derecha hacia la izquierda, y bueno, veremos lo que pasa. Cuéntame, Manuel, que tú también habías tomado el tema de las grandes potencias. Cuéntame, para terminar esta idea, ¿cómo lo ves? El papel de Rusia, de Estados Unidos, de China, Inglaterra mismo, que se salió de la Unión Europea.
¿Cómo lo sientes? Sí, bueno, habría que volver atrás, ¿no? Antes del COVID, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo estaba ese ajedrez puesto? ¿Qué era lo último que ocurría entre Estados Unidos y China y Europa, ¿no? Esa guerra comercial encubierta. ¿Qué estaba pasando también entre Estados Unidos e Irán? ¿No? Todo eso ahora pues pasa a un segundo plano, digamos, no queda tan evidente por la cuestión del COVID-19. ¿Cuál fue la respuesta en general de los países? Cerrar. Es como un problema de China, un problema específico de una región, de la ciudad de Wuhan, que ahí también hay que centrarnos, no es cualquier ciudad, no es una ciudad pequeñita, no es un pueblo perdido, es una ciudad de 11 millones, con alrededor de 1.600 grandes empresas sobre alta tecnología, una de las ciudades más avanzadas. Y bueno, cada uno de los países respondió de forma nacionalista casi, cerrando, viendo que el problema era solo de China y solo de esa ciudad, que afectaría solo también a la economía china, y que después vimos que no, que tiene que ver con todos. Como lo dice Elena, pues tenemos una Unión Europea que yo no sé hasta qué punto fracasada, pero sí fragmentada ahora mismo, y con una fragmentación bastante fuerte. Que salga de aquí absolutamente fracasada, puede salir, puede desboronarse, puede quebrarse y acabar. O también puede resurgir o surgir otra cuestión y otras cuestiones, ¿no? Porque sí quedó evidente las dos Europas, una en el sur, que se mueve de una forma a otra velocidad, y uno del norte a otra velocidad. Sin embargo, habría que esperar el anuncio de los 100.000 millones de euros, supuestamente para evitar el despido que anunciaban para mañana, ¿no? Que irían a tener mañana. Pero todas esas organizaciones están sufriendo cambios importantes. Lo mismo la OTAN. No hemos hablado aquí de la OTAN, y la OTAN es un recurso que, por ejemplo, España sé que activó, y otros países, diciendo, oiga, necesitamos, esto es un ataque también a la seguridad, dicho de otra manera, y por lo tanto activamos mecanismos de cooperación a través de la OTAN. Esa no tampoco le ha servido, y esto porque Colombia hace parte de la OTAN, ¿no? Entonces, lo que viene a plantearnos sí tiene que cambiar el sistema mundo, el reparto de poder de esos países. Algunos hablan ahora, y eso es para analizar también dentro del panorama, es la diplomacia del tapabocas, que sería la que está empleando China. Y con esto quiero enlazar con lo que decía Lucas hace un momento, y era el tema de Occidente y Oriente, ¿no? Y que entonces en Estados Unidos, en efecto, Estados Unidos tiene unos datos de 205.000 contagiados y más de 4.500 muertes. Sin embargo, también se abren dudas sobre el papel de China en el manejo de la información. Y ahora mismo se habla de que China al exterior está empleando lo que se llama la diplomacia del tapabocas. Y es ayuda técnica, ayuda también con material sanitario, y a través de esa forma también posicionarse o replantear las relaciones bilaterales con algunos países, ¿no? Quedó evidente que Italia reconoce mucho más apoyo de China, de Cuba, de otros países, que la misma Unión Europea, ¿no? Correcto. ¿Cómo lo ves tú, perdona que te interrumpí, Lucas, también, que ibas también por estos organismos multilaterales? O sea, perdona, de países, de estas potencias. Pero claro, digamos que dividiéndolo en zonas geográficas, esas potencias, ¿no? Tenemos por un lado Rusia y China, que todos hacen parte del Consejo de Seguridad de la OTAN, parte permanente, no miembros permanentes. Estaría Estados Unidos, Inglaterra, y bueno, Francia, que también ya superó las cifras de China, y estaría la Unión Europea, ¿no? Como bloque. Ahora, listo, digamos, Putin la vez pasada hablaba que estábamos en un escenario de guerra, entonces resulta que por eso habría que cerrar fronteras, por eso habría que tomar medidas, digamos, de cuarentena, y en esos escenarios de guerra lo primero que se sacrifica son las informaciones, la comunicación. Entonces, por un lado Manuel dice, no, quizá China esté ocultando información, ahora Estados Unidos puede estar ocultándola, todos los países pueden estar ocultando información para no generar un caos. Ahora, que digamos, aparte de esta pandemia está la infodemia, por así decirlo, ¿no? O sea, la pandemia de la información,
que surge por diversos canales y esa saturación de información también, digamos, está generando un caos. Ahora, cada país, como no estaba preparado, está haciendo un ensayo-error, está con base en el presente, mirando qué situación puede ser más favorable. Cerrar fronteras. Entonces tenemos 14 países hasta el momento que no tienen casos de la pandemia. Entre esos Corea del Norte. Ahora, podemos decir que Corea del Norte quizá por la restricción de la información no se reportan casos, pero hay unos analistas internacionales que dicen, no, mire, lo que pasa es que Corea del Norte estaba cerrado, de frontera cerrada antes de la pandemia, entonces ese control estricto de sus fronteras ha hecho que, digamos, no llegue el virus. Es un virus que la OMS dice, hola, no se transmite vía aérea, como se estaba diciendo un mito urbano, ¿no? Ah, mire, se transmite por el aire, no, es por contacto, es por saliva, entonces, si el vector entrara a la población, pues hay más posibilidades de contagio. Entonces, estas potencias, digamos, estos países están experimentando en el ensayo qué puede salir mejor y qué no. La cuestión es esa transferencia de responsabilidades a quién va. Correcto. Yago, cuéntame tu valoración, tú que estás en Brasil, y cuéntame cómo un país tan grande como Brasil, cómo puede competir con las decisiones a nivel mundial. ¿Cómo lo ves desde el terreno? Sí, yo voy a insistir en mi punto, pero desarrollándolo por otro lado para no aburrirlos. Realmente, fíjense que Lucas estaba hablando del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? El Consejo de Seguridad de la ONU es prácticamente un artefacto histórico, ¿no? Arcaico. Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, por favor. Rusia tiene asiento ahí porque heredó el puesto de la Unión Soviética. Eso no debería tener ningún sentido más, ¿no? ¿Cuál es mi valoración de lo que debería suceder con el replanteamiento de las relaciones internacionales? Yo estoy de acuerdo con los valores que están atrás de los organismos internacionales, pero esos valores son ampliamente, como son valores, son ampliamente ideales, ¿no? Son idealizados. Entonces, los derechos humanos, la solidaridad, que también está un poco atrás de la idea de la Unión Europea, eso funciona excelentemente bien sobre el papel en algunos casos, pero va totalmente en contravía de lo que es la idea de país a partir del nacionalismo, inclusive de un nacionalismo leve. No hay que ser un nacionalista de extrema derecha acomodado con algunas de las ideas de la ONU, de los otros organismos multilaterales, cuando ellos son, digamos, invasivos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una epidemia que es global, como habrían sido globales todas las pestes anteriores, la peste bubónica y demás, si el mundo estuviera más cercano, porque es un proceso biológico, ¿no? El ser humano, hoy en día, como estamos en el antropoceno, ¿no? En la era donde el ser humano interviene en los procesos biológicos, lo hemos potenciado. Entonces, contra eso no podemos hacer nada. Pero la respuesta que revitalice las fronteras, por eso el Reino Unido, Holanda, Suecia, por ejemplo, no está teniendo unas políticas totalmente diferentes, aunque no haya sido la Unión Europea, pero históricamente lo es. La respuesta revitaliza las fronteras, ¿no? Revitaliza la idea de nación de frontera. Putin cierra las fronteras, Corea del Norte está porque cierra las fronteras. Eso parece en contravía de todas las ideas de la ONU y tal, que son ideas, son idealizadas, y acaba reforzando, ¿no? El discurso de gobernantes como el de Brasil. Entonces suena muy bien cerrarse, suena muy bien decir no, nosotros no vamos a hacer eso porque yo tengo una idea muy diferente, y refuerza además, y esto es lo que me parece más complicado, refuerza además que las particularidades culturales de los países muchas veces van en contravía de las ideas humanas globales, ¿no? De la ONU y tal. Yo no creo que sea casualidad que las formas de comportamiento, de pensamiento de algunos países estén relacionados con la forma de difusión del virus. Voy a hacer un ejemplo básico. ¿Ustedes creen que un japonés se va a comportar de la misma forma que un brasilero delante de una sugerencia de un gobierno de comportamiento cotidiano? Es muy diferente porque las culturas son totalmente diferentes.
Entonces ahí tenemos que repensar la idea de país, de fronteras, sin darle pie para que surjan los nacionalismos de la peor época, ¿no? Correcto. Entonces, por otra parte, y siguiendo también con este tema de los países, por otra parte también en el plano internacional tenemos que Estados Unidos y China se disputan el origen. En el plano internacional tenemos que Estados Unidos y China se disputan el origen de la propagación del virus. China intenta lavar su imagen mediática y se forma de cooperación. Sin embargo, queda todavía algo latente ahí que bien lo decía Elena, que quizás la cooperación internacional no ha sido lo más expedita, no ha sido lo más fluida, y eso se puede ver quizás también en el cierre de las fronteras, la provisión de reuniones sociales, el bloqueo sanitario, los toques de queda, tan diferentes en todos los países del mundo. Entonces no se han explicado. Pero también tenemos por otro lado que el G20 instó a las instituciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Monetario Internacional, a ayudar a las economías de los países emergentes y en desarrollo, que tienen de por sí tienen unos sistemas sanitarios mucho más empecinados que los europeos. Por otra parte, justamente ayer, Estados Unidos y la Unión Europea proponen incrementar rápidamente la ayuda humanitaria hacia estos países más débiles y más frágiles. ¿Cuál es su opinión, Elena, por favor? Cuéntame. Y ya me habías adelantado. Pues, yo insisto también en la misma idea otra vez. Esto es la evidencia de que es necesaria una cooperación internacional de mínimos que nos está dando y que podemos volver a hacerlo igual de mal y que depende la supervivencia de la humanidad, o sea, no de la humanidad, de los humanos, o sea, que esta vez estamos viendo cómo se agrava la situación. Esta vez ya no solo es unos cuantos, ya no solo es la crisis del Mediterráneo que mueren personas del sur intentando venir de Europa, no, esta vez nos afecta a todos, ¿no? Entonces yo creo que es un momento muy importante para entender que la cooperación internacional es necesaria y con la cooperación internacional hacia países con sanidades más débiles o con países más débiles, vamos a volver a hacer lo mismo. O sea, es que volvemos al dilema de quién fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos las cosas? O sea, la forma también importa, ¿no? No solo lavarnos la cara con grandes promesas, con grandes cantidades, pero que luego no son efectivas si no son reales y no vamos a lo importante y no focalizamos en lo importante, ¿no? Y en lo real. Tú particularmente lo tienes porque tú trabajas directamente con migrantes en España, ¿cierto? Cuéntame, ¿cuál crees tú que son las poblaciones un poquito más afectadas de migrantes, en este caso, en Europa? Bueno, pues los colectivos más afectados son los de siempre. Para empezar, hay una crisis muy grave en la frontera de Grecia con Turquía. Ha habido una vulneración de derechos humanos sin precedentes en la historia de Europa y ha quedado absolutamente mitigado por la crisis del COVID, pero la policía europea, la policía griega, ha disparado a refugiados sirios, se ha impedido la solicitud de protección internacional o de asilo político en Europa fundamental, el derecho de no refoulement, el de no devolución también se ha incumplido, son derechos humanos básicos y que bueno que se medio intentaban cumplir, pues hablando del cierre de fronteras, ¿no? Y poniendo por encima los intereses de unos pocos por encima de otros, pues se cometen muchas barbaridades y tenemos muchos ejemplos en la historia nuevamente. Entonces, un llamamiento nuevamente a aprender de la memoria histórica, pero bueno, nunca lo hacemos, por desgracia. Cuéntame, Lucas, ¿cuál es tu opinión de esto? Esto, ¿qué sucede? Está esa disputa
dónde surgió el virus, quién lo propagó, y pues tenemos que Estados Unidos tiene un poder blando muy grande, tiene una máquina de hacer noticias, de hacer información mucho más avanzada que la China, y quizá partiendo de teorías de la especulación y la teoría de la conspiración, este virus pudo haber sido modificado, aunque los científicos han dicho que no. Pero entonces está esa disputa narrativa, quién lo creó, por qué fue. Entonces comienza a surgir mucha información diciendo, no, mire, fue China la que lo creó, y en esa disputa, digamos, afectó a Europa y afectó a Estados Unidos, y sus multinacionales, sus empresas están facturando más. Entonces vienen todas esas narrativas, toda esa discusión semántica, pero tenemos también que hay dos proyectos aquí en disputa. Un proyecto de preservación de la preservación de la vida humana frente a una pandemia. Este proyecto, digamos, estaría en los países que tienen a su haber gobiernos de corte socialista o socialdemócrata. Y por otro lado tenemos los que dicen, no, es la economía y no se puede afectar la economía, entonces no se cierra frontera. Tenemos a Brasil, por un lado, tenemos a Estados Unidos con Trump, por otro que Trump dice que Nueva York no puede parar, y entonces tenemos que en ese orden de ideas, favoreciendo la economía, pues la culpa del COVID-19 puede salirse de control, y tenemos que ya van más de 200.000 casos, nos reportaba Manuel, ayer iban 175.000, o sea, 25.000 casos de un día para otro. Es preocupante. Entonces son dos proyectos políticos aquí, dos proyectos políticos: o se favorece la vida humana, la especie como tal, como nos conocemos, y por eso se entra en cuarentena, y por eso hay que cerrar fronteras, y por eso, o sea, sin caer en los falsos nacionalismos, o se favorece la economía y no se cierran fronteras, se sigue volando, se sigue globalizando el virus, ¿no? Para retomar la idea inicial de Yago sobre el tema de la globalización. ¿Qué se ha globalizado? Lo concreto de la globalización es el COVID-19. 180 países, o sea, solo 14 países por contagio. ¿Sí? ¿Cuál es tu perspectiva, Manuel Jaimes? Pero frente al tema de la información que hablábamos, pues como decía, hay una guerra ahora por el relato, ¿no? Esa guerra está pasando, va variando esa guerra por la información y por el relato. Estados Unidos culpa a China, y como decía Mike Pompeo, hablaba ya con otros países como Italia, Francia, Reino Unido, Japón, para decir que China había escondido información relevante para hacer frente a la pandemia. China lógicamente crea otro relato, y cuidado aquí porque alrededor de todo de esto, como lo decía Lucas, se han creado una gran cantidad de teorías y teorías de la conspiración. El relato de China es que el virus ha sido introducido por los Estados Unidos en octubre del año pasado en los Juegos Militares Mundiales que se hicieron allí, ¿no? Y que entonces ya había ocurrido. Por el otro lado está que Estados Unidos dice, no, todo ha sido un juego, y eso, repito, teorías de la conspiración, ha sido un juego por parte de China que creó el virus, lo ha expandido, y cita un libro hecho por dos generales de chinos para decir, bueno, la guerra ahora para derrotar a Estados Unidos es una guerra blanda, y esa guerra blanda tiene que ver con otras cosas, entre esa biológica, ¿no? E información. Pero hay un tema, esa guerra la vamos a ver ahí. Esa guerra de relato y de la información es bastante vieja, y aunque nosotros digamos que Estados Unidos tiene una maquinaria poderosa para hacer guerra a la comunicación, que es así, no es Estados Unidos el hegemón máximo que controla absolutamente todo. Creo que hay un montón de resquicios, y la información hoy está de tal manera que nos permite estar, por ejemplo, aquí discutiendo sobre esto, ¿no? China también está controlando y busca un relato y una información, ¿no? Ya vimos que al principio al doctor Lin Weiliang, que fue el que advirtió sobre el tema del COVID, la policía de Wuhan, quizás para protegerse frente al mismo gobierno chino, le obligó a este doctor a retractarse públicamente y decir que eso no era un nuevo virus. Después el gobierno central de China le dice, oiga, no, hay que pedir disculpas, ¿no?
porque el doctor tenía razón. Entonces sí se tapó, sí se tapó. Hay un problema gravísimo ahí, y sobre todo para América Latina, para los países de la semiperiferia y la periferia, los empobrecidos, los que están fuera del núcleo, y es esa guerra de información también por los datos, porque como lo vemos en Guayaquil, o como lo vemos en Alemania incluso, o en Francia, los datos de fallecidos por esto, los gobiernos los camuflan de otra manera. Solo son reconocidos aquellos que mueren dentro de los hospitales y ya han sido diagnosticados como COVID-19. Si los que mueran dentro de, en ancianatos o en las casas, muchas veces no los contabilizan como tal. Y eso, pues, para lavarle la cara a los gobiernos, pero también dentro del juego mundial, ¿no? Para ver cómo quedan repartidas las cargas. Repito, la diplomacia ahora de China, que es la diplomacia del tapabocas, ¿no? China, y se muestra como que has tenido una gran experiencia de control del virus, cosa que, según varios estudios y varias investigaciones periodísticas, hablan, bueno, ¿qué pasa con las incineradoras en Wuhan, que no concuerdan con los datos de fallecidos en esa ciudad? Parecía que la crisis y la gestión de China no es tan efectiva como parece ser, ¿no? Porque o sea, tenemos que los datos de China fueron 3.312 muertes, 3.312 fallecidos y 81.554 contagiados. Y España tiene hasta hace poco 9.053 fallecidos. Pero también es esa cuestión al público, por eso decía el juego también de la información entre China y Estados Unidos. China para decir, nosotros ahora que sabemos y tenemos toda la experiencia, estamos exportándola y estamos ayudando al resto del mundo y así poder establecer igual relaciones privilegiadas con esos otros países. Lo que es claro, lo que decíamos, y con esto termino, lo que es claro es que hay que empezar a hablar y centrarnos en lo que decía también Yago, lo que hemos dicho aquí, de esa nueva concepción de lo que es el mundo, ¿no? Esos nuevos organismos multilaterales, esa nueva sociedad internacional que debe ser, y como decía Lucas, el modelo de la vida, de la humanidad, versus el modelo del bienestar privado. Ahora pasamos, porque estamos en el último bloque, ya nos quedan poco tiempo, la última parte, nos quedan un par de minutos. Bueno, Yago, ¿estás por ahí o no? Estoy. Qué bueno que te retomaste. ¿Cuál es tu opinión? Brevemente, por favor, por una cosa de tiempo. Sí, yo me mantengo en mi posición. Los invito a repensar todos los conceptos. Yo sé que aquí la pauta era hablar de las grandes potencias, pero realmente recordemos las discusiones inclusive recientes de la comunicación, de la sociología, de la política. ¿Será que podemos hablar de países? Es decir, que Estados Unidos tiene una gran máquina de información. La máquina de información de Estados Unidos, ¿cuál es? Hay prensa de todo tipo, hay todo tipo de poderes en juego. Estamos hablando de salud, de un virus. El poder que tiene una farmacéutica multinacional no se compara con el poder de muchos países. Entonces, creo que hay que rever muchos conceptos. No que yo lo sepa, hay que reverlo. No estoy diciendo que yo lo sé, todo lo contrario, pero para construir en este momento que nos toca derribar un poco de cosas, empezar a repensar muchas cosas, entre esas la idea de potencias, cuáles son las potencias y qué es lo que hacen, pero todo en el nacionalismo, ¿no? Que eso sí, ya lo sabemos supuestamente superado, ¿no? Correcto. Bueno, pasando ya a la última parte, como hay muchas acciones que ya sabemos que repercuten en la conducta de los seres humanos, el pensamiento, las emociones, el acopio desmesurado. Todos partieron de un día para otro, partieron al supermercado y empezaron a hacer compras a lo loco, se podría decir. También existe una cierta frustración social ante la cuarentena y también la necesidad de romper el aislamiento. Por otra parte, también tenemos una tendencia hacia el uso de las tecnologías de la información, ya sea en la educación, en el mercado de trabajo, en la misma salud. ¿Cuáles creen ustedes, una evaluación, chicos, como última valoración, cuáles creen que son los desafíos que tiene la sociedad ante esta pandemia a futuro? ¿Cuáles son las enseñanzas que ustedes creen que nos pueden quedar? Hay muchísimas enseñanzas, pero si me lo permiten, Elena, lo permiten, lo que no sé quién.
No sé quién. Pero bueno, Dale, Magna. habría dos dimensiones grandes, ¿no? Una en términos del territorial, del viejo Estado-Nación, de los Estados-Nación, de los sistemas, no es lo mismo, como ya se decía, afrontarlo culturalmente incluso un japonés o un alemán, un africano, un latinoamericano, por las condiciones materiales y por condiciones culturales, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunas enseñanzas en ese plano y hay otra enseñanza en el plano global, que sería cómo entonces tenemos que relacionarnos las distintas sociedades, las distintas culturas y cómo crear esas instituciones multilaterales que independientemente, porque aquí se decía en un momento de que es que la organización internacional había nacido para globalizar un modelo económico, que independientemente de eso avancen hacia nuevos conceptos en términos de derecho, de seguridad, de igualdad, ¿no? Pero repito, eso en dos dimensiones. Es muy diferente lo que puede aprender y necesitar Colombia en este caso, que tiene que aprender que la vía del neoliberalismo que ha aplicado hasta hoy no sirve para nada. Eso es extrapolable a casi todos los países del mundo, ¿no? Pero también tiene que aprender entonces Colombia que tendría que aplicar una serie de políticas para reducir, para cambiar su realidad, ¿no? Otros países tienen otra realidad y tendrán que aprender otras políticas y tomar otras decisiones diferentes, ¿no? Correcto. Elena, por favor, cuéntame, valoraciones finales. Pues redundo en mi idea. Hablábamos de la globalización, no es lo mismo una globalización hegemónica que una globalización de cooperación y de sustentar valores muy importantes, ¿no? Entonces, volvamos a replantearnos eso en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo también destacar que volvemos a lo mismo. Yo es una cosa que tengo pendiente: cuántas pandemias, cuántas muertes por hambre, por otras cosas hay en el sur global. ¿Qué está pasando ahora cuando afecta a otros territorios a los que no estamos acostumbrados a crisis humanitarias tan graves? Y volvamos a replantear todo esto. Ojalá tengamos una oportunidad para que las cosas cambien para mejor y podamos redistribuir, rediseñar y rehacer el mundo que desde luego está muy, muy, muy enfermo. ¿Lo miras como una oportunidad, Elena? Tengo la esperanza de que sea una oportunidad, pero bueno... por verse. Solo es esperanza. Lucas Vargas, por favor. Bueno, yo creo que valoraciones finales y cuáles son los desafíos que tenemos. Vale, hay varios escenarios que se pueden aprender, ¿no? Primero, que los teóricos del neoliberalismo están equivocados. O sea, el neoliberalismo como base actual del capitalismo desde los años 73 cuando surge en Chile, pero en los 80 con el decálogo de Washington, digamos que el neoliberalismo, o sea, se muestra que la iniciativa privada no es capaz de confrontar una pandemia y que los únicos que tienen la capacidad para hacerlo son los estados, el Estado-Nación. Los países donde el Estado es más fuerte ha podido aplanar la curva, pero donde el comercio manda, ahí es donde se ha disparado la curva. Entonces, la iniciativa privada preservó sus ganancias frente a la vida humana. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice Navarro, dice que en momentos, digamos, si tratamos esto como un escenario de guerra, en esos momentos el Estado tendría que estatalizar industrias estratégicas. Entre estas, por ejemplo, él ponía el ejemplo de España. La industria textil española debería estar al servicio de elaborar indumentaria quirúrgica para poder el personal de salud afrontar la situación. Pero también, digamos, los servicios públicos deberían ser estatales y debería, por ejemplo, todos los hogares contar con agua, saneamiento básico, energía, pero ojalá gratuito, porque la cuarentena no es lo mismo en el norte global que en el sur.
porque en los países periféricos, donde la informalidad comercial, donde la informalidad económica es mayor, digamos que hay gente que vive del día a día, que tiene que salir a rebuscarse la papa del día, como decimos en Colombia. Entonces no es lo mismo la persona que tiene el salario, que puede trabajar desde su casa, a el que tiene que salir. Desde la cuarentena no es la misma cosa para todo el mundo. Esta pandemia tiene una cosa particular, es la clase media alta, o las que tienen posibilidades de viajar, son las que han llevado el COVID a sus países de origen. Por ejemplo, los casos en Colombia, 1065, el 60% casi son casos importados. Entonces, ¿qué sucede? Es una pandemia que, por increíble que parezca, viene de las clases más que tienen mayor movilidad social, la han contraído en lugares focos y luego han llegado a sus países y han hecho contagios comunitarios. Ahora, esas clases medias que tienen las posibilidades de quedarse en cuarentena en su casa, critican a las clases populares que tienen que salir a sobrevivir al día a día. Entonces, escenario económico, escenario social, escenario político, son enseñanzas básicas o enseñanzas. Arturo, cuéntame, Yago Quiñones, para ir terminando el tiempo, cuéntame valoraciones finales, ¿cuáles crees tú que son los desafíos o los nuevos debates en torno a esto? Sí, no, brevemente, yo pienso que la oportunidad que nos da esta pandemia es repensar muchas cosas, pero yo no estoy pretendiendo ser innovador. Ya Bruno Latour, el más famoso, entre otros, ya criticaban mucho la seguridad de los conceptos, los hitos, ¿no?, en los cuales construimos la idea de sociedad, y en fin. Yo creo que no hay que traer cosas nuevas, ¿no? Antes yo decía que había que reconstruir, pero los ladrillos para reconstruir no son nuevos. Precisamente esta crisis nos demostró, con hechos y con muertes, tristemente, que hay que regresar a valorar la salud, pero la salud como derecho fundamental garantizado por el Estado, por ejemplo, y la solidaridad como un valor, ¿no? Que antes yo dije que fue ideal, es ideal, pero es que precisamente hay que volverlo real. Entonces la solidaridad como algo real, y la salud pública, la salud como derechos fundamentales, esas cosas las estábamos un poco olvidando por caer en esa euforia que hablaba un poco Lucas, ¿no? Nos olvidamos para qué fueron construidos la ONU, los organismos multilaterales, ¿no? Esas ideas nos estamos viendo obligados a retomarlas, ¿no? Y eso es triste que tengamos que hacerlo de esta forma, pero es una oportunidad. Yo creo que sí hay una oportunidad ahí global. Correcto. Bueno, con ese mensaje de esperanza y a reafirmar quizás los estados, los servicios de salud en beneficio de las poblaciones más vulnerables de la población, dejamos este tema de hoy día acá. El coronavirus, sabemos, ya es una pandemia que azota todo el mundo. Muchas gracias, Elena Vázquez, por vuestra participación, Manuel Jaimes, Lucas Vargas y Yago Quiñones también, el doctor Yago Quiñones. Muchas gracias por vuestra participación, y ya nos volveremos a encontrar en una próxima edición de Cuarentema, donde analizaremos desde otras perspectivas esta emergencia mundial. Muchas gracias. Hasta aquí los dejo. Vale, gracias. Un abrazo. Vale, gracias a todos. Hasta luego. Vale, hasta luego. Mucho ánimo.